Realmente este momento y esta conformación que tenemos acá ahora creo que es la síntesis de la construcción colectiva de la guía de turismo educativo del Geoparque Grutas del Palacio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo la síntesis? Porque bueno, creo que nosotros hemos sido quienes, junto con Guzmán, hemos hilvanado de alguna manera los aportes que hemos ido recogiendo de muchísimas personas. Los aportes técnicos que desde las distintas disciplinas nos hicieron personas que desde hace muchísimo tiempo vienen trabajando en este tema, pero también lo que recibimos y recogimos en entrevistas, en recorridas, tomando contacto con anécdotas, con sentires, con saberes de las diferentes personas con las que interactuamos. Entonces, esto es el resultado del trabajo y de recoger la opinión, los saberes, los conocimientos de muchísima gente. Y tuvimos la oportunidad con Guzmán de esas primeras interacciones y ese primer recorrido juntos para tratar de alguna manera de concretar eso que se nos pedía, que era una herramienta educativa que pudiera servir de apoyo a docentes, a estudiantes de los distintos niveles, desde los más pequeños hasta los del nivel terciario o universitario. ¿Y esto por qué? Porque creemos que, como se dice en el título de esta segunda parte de la jornada, realmente el Geoparque es un aula a cielo abierto. Porque en cada uno de sus diferentes rincones hay oportunidad de aprender y de aprehender. Y creo que eso también nos lo fueron mostrando las distintas comunidades. Y fue tomando forma, y le fuimos dando forma, y también ahí muchas personas colaboraron con nosotros. Y ahí tenían que interpretarnos, como el caso de la agencia 2+2, que en este momento representa a Diego, tenían que interpretarnos en aquello que pretendíamos que fuera el formato, que era todo un desafío, porque nosotros teníamos que combinar a este turismo educativo y este repertorio de actividades pasibles de ser hechas en los distintos rincones de la tierra del Geoparque, con algo atractivo para las distintas edades, en su lenguaje, pero también en su lenguaje gráfico. Así que fuimos de la mano entre muchos y por eso esta construcción colectiva de esta guía de turismo educativo que realmente nos da mucho gusto poder estar presentándoles a todos en el día de hoy. Muy cierto lo que dice Serrana. Realmente tuvimos material para varias guías y tuvimos que optar por hacer una. Y bueno, siempre damos un primer paso y eso es lo importante. ¿Sabés qué? Le comento también a Serrana, que no se lo había comentado. Anoche estaba algo nostálgico y me puse a recordar aquellos primeros objetivos, aquellos primeros intercambios que tuvimos cuando comenzó toda esta trayectoria. Y recordando algunos de ellos, creo que están cumplidos y que hay otros que nos quedan por cumplir, pero que comenzó a forjarse ese camino. Hablábamos, por ejemplo, de impulsar un retorno al Geoparque, de ser de utilidad a la educación, de favorecer la práctica que el aula a veces no permite, incluso expresiones, encuentros, intervenciones que tal vez en el aula se ven limitadas. Y bueno, creo que el contenido de la guía fue hacia ese lugar. También hablábamos, bueno, de estos 3 pilares de la geología, la ecología y la cultura presentados allí y también creo que fue un objetivo cumplido. Entrelazar perspectivas, decíamos. Tendremos ideas bases y otras estarán ahí subyacentes en la guía y realmente en las entrelíneas de la guía también hay mucho contenido que es parte de esta construcción colectiva también, porque nos gustaría que quienes comiencen a utilizar la guía
en esas entrelíneas y con sus interpretaciones nos acerque sus impresiones, sus observaciones y así, por supuesto, poder mejorar lo que la guía educativa hasta ahora está haciendo. Sobre el contenido, y verán pasar algunas páginas de la guía mientras les comento, la guía cuenta con 14 capítulos, tiene una introducción y luego hay 14 capítulos en los que encontrarán, por supuesto, ilustraciones realizadas por Gastón, fotos del geoparque, contenido inédito, que es todo aquel que fue aportado por las personas que habitan el geoparque, y muchas reflexiones. En el contenido verán que aparecen a cada instante actividades que son de una manera reflexivas, que traen preguntas, que traen algún comentario y que en base a eso serán disparadores de un montón de ideas, pensamientos y sentires que tendrán las personas que la utilicen. En ese intermedio también encontrarán actividades más prácticas que tengan que ver con algunas de las disciplinas que se trabajan tanto en primaria como en secundaria. Hablamos de actividades que tengan que ver con las ciencias naturales, por ejemplo, que hay bastantes en este sentido. Y también encontrarán algunos juegos. El capítulo 14 está destinado específicamente a otras actividades, a juegos y a pasatiempos. Y con esto queremos acercar lo lúdico desde el geoparque y tal vez ese sea el punto donde esperemos mayores devoluciones, en cómo podemos construir a través de los juegos una nueva forma de enseñar a aprender en el geoparque. Y por supuesto que a pesar de la diversidad etaria que conformó el equipo, siempre necesitamos las devoluciones de los más pequeños en este sentido y que siempre nos traen a rueda de las tecnologías que están utilizando, entre otras cosas. Y hablando de los objetivos que les comentaba antes, la inserción de tecnologías en el geoparque, la utilización de tecnologías a través de la guía, fue uno de esos objetivos que queremos continuar mejorando, que queremos recibir aquellas devoluciones, poner en consideración con las ideas que ya tenemos y ver cómo podemos lograr que ese producto sea viable a través de una guía educativa que hoy es digital, pero que posiblemente también sea en su versión física de aquí a un tiempo. Continuamos. Bueno, pero lo que también nos interesa transmitir a todos y a todas es que si bien en la guía aparece un repertorio importante de actividades asociadas con los distintos sitios, va a hacer, digamos, va a estar en juego la habilidad del docente o los intereses de docentes y niños o docentes y adolescentes o docentes del nivel terciario que quieran investigar en el departamento, en la tierra del geoparque. Entonces, lo que nosotros trasladamos en la guía es este repertorio de actividades, pero que después se va a usar por cada uno de los interesados o por las familias o por los grupos de personas de la manera en que cada uno desee, poniendo el énfasis en lo que se desee ver. Quizá hay algunos lugares que podríamos decir que están como más cantados. Si uno piensa en el geoparque Grutas del Palacio, seguramente a las grutas las va a querer conocer. Pero, ¿qué se hace antes o qué se hace después? Bueno, quizá puedo llegarme hasta Andresito, puedo tener un encuentro con los pescadores organizados para que nos cuenten cómo es su rutina, qué pasa con la pesca en el lugar, qué pasaba antes, qué pasa ahora, cómo recorren el río, con qué elementos realizan su trabajo, cómo llega ese pescado a la planta de procesamiento y qué hacen luego.
Y bueno, y por ahí se puede llegar a almorzar al Bartolomé Hidalgo y ahí recorrer los sitios que ese lugar ofrece, como es el Sendero de Rocas, conocer y divisar con imaginación al lagarto que está allí en la piedra. En fin, ¿qué quiero decir con esto? Que en función de los intereses que cada uno tenga, va a poder armar su propio circuito. Lo que nosotros trasladamos, que es un poco lo que decía Guzmán, es, bueno, contar algunas posibles actividades. Pero también lo decíamos a la mañana, quizá en esa devolución que esperamos, algunos puedan decir, bueno, pero ¿sabés qué? Cuando fuimos a el Ecoparque Taliche, encontramos una especie de flora que nunca habíamos visto y que tal vez que tendría que tener una mención más destacada porque no se ve demasiado, etcétera. Es decir, queremos dejar esa idea de que cada uno arme su propio circuito. Y que si vienen a Trinidad y les interesa todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos y el procesamiento de los plásticos, pueda conocer el lugar donde una cooperativa de clasificadores trabaja realizando justamente la separación de papel, de plástico, pero que pueda seguir por Ruta 14 y allí detenerse en el ecoparque industrial, donde puede ver todo el procesamiento de los envases de plástico de fitosanitarios y los silobolsa para convertirse, entre otras cosas, en bolsas de residuos. Esa es una de las aspiraciones que tenemos, de que de alguna manera esta guía sea recorrida en sus páginas, de atrás para adelante y en todos los sentidos, y que cada uno pueda encontrar allí algún aspecto de su interés, de la cultura, de lo ecológico, de lo geológico, de la forma de vida de las comunidades. Es decir, que pensábamos en un momento y le preguntábamos concretamente a Guzmán, ¿la comunidad o las comunidades? Las comunidades, porque tenemos un territorio que es pequeño, pero que tienen sus diferencias quizá quien vive en una zona o en otra. Así que la invitación es un poco también esa. Una consideración no menor, entre tantos entrelazados que se encuentran en la guía, es que allí aparecen actividades donde consideramos las distintas inteligencias que puede desarrollar una persona. Hay un psicólogo, merece la cita en este momento, que es de apellido Gardner, que definió 8 tipos de inteligencias. Y en este sentido, de alguna manera, le quitó, o al menos intentó quitarle la hegemonía a la inteligencia más considerada, que es la lógico-matemática, y poner en juego otras inteligencias que por ahí tuvieran que ver con la música, con lo corporal, con la lingüística, con cómo me expreso hacia los demás, cómo me expreso hacia adentro, entre otras. Bueno, estas inteligencias están ahí consideradas en las actividades que van a encontrar y esto es una manera también de que los docentes tengan una forma práctica de encontrar cuáles son los intereses de los estudiantes con los que están trabajando. Una forma práctica de por ahí no hacer tan general el trabajo y poder dividir en los grupos según las diferentes inteligencias que están desarrollando los subgrupos dentro de cada clase. No quería dejar de reconocer el valiosísimo aporte en materia de geoeducación, lo hablaba con César al mediodía, de Villuercas, siendo que del Geoparque Villuercas, estuvo José María en la mañana hablando de eso. Y si bien el concepto de geoparque lo vengo escuchando desde los inicios, gracias a Diego, esta es la primera instancia donde realmente me toca preguntarme qué es un geoparque. Y bueno,
Los materiales del Geoparque Villuerca fueron de valiosísimo aporte para entender y percibir rápidamente todo lo que engloba el concepto de geoparque, que por supuesto no es poco. Un punto más que hicimos una referencia al pasar en la mañana y que también tienen mucho que ver los docentes y los estudiantes que hagan uso de la guía, es el repositorio. El repositorio en línea es un recurso que vamos a empezar a construir para que allí tengan textos, videos y fotos que complementen los temas trabajados en la guía. Por supuesto, este repositorio se va a ir formando también en torno a las devoluciones que tengamos y de alguna manera así también van a poder apropiarse de él, porque por supuesto que allí pueden aparecer también materiales que nos sugieren, que nos dicen este material me fue de mucha utilidad para realizar tal trabajo respecto a tal geositio, por ejemplo, y poder incluirlo allí. Y también es una forma de mantenernos activos, más allá de la rigidez de la guía, de mantenernos activos y de poder ir actualizando la guía con otros materiales. Y por qué no en un futuro, por ejemplo, con un banco de buenas prácticas, donde recibamos los trabajos que están realizando en materia de geoparque y podamos compartirlos allí en línea también. ¿Podemos dar paso al colega? Bueno, creo que sí, que es el momento esperado porque hemos hablado tanto de la guía y hasta el momento, más que alguna otra imagen, no ha aparecido, pero bueno, luego de la presentación de la página web también podrán ver cómo descargar esta guía de turismo educativo. Queremos decirle que bueno, que de algún modo el planteo que el intendente Irazábal nos hiciera desde el inicio iba justamente en este sentido, poder contar con más herramientas y bueno, la que nosotros digamos tuvimos a nuestro cargo la coordinación es esta guía que hemos presentado, pero por supuesto y pensando ya exclusivamente en la comunicación, creo que en estos tiempos que corren, las herramientas como la web realmente son un valor, son de un valor bien importante. Así que a mi querido colega le doy el pie para que pueda contarnos de esta nueva web del Geoparque Grutas del Palacio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la idea, como dijo Serrana recién, es contarles muy brevemente cuál es la experiencia nuestra con respecto a la construcción de este sitio web. Y antes de ir directamente al sitio web, creo que en el trabajo que uno hace hoy a nivel digital, tiene que ante todo ser práctico. Y ser práctico en el sentido de cuando uno se plantea el objetivo y este tipo de trabajo en donde sabe que de un lado hay una cantidad de información muy importante, ¿sí? El primer error que puede llegar a cometer muchas veces es tratar de trasladar toda esa información en la web. Y al hacer eso nosotros nos estamos olvidando en definitiva de lo más importante que es el usuario, o sea, quién va a terminar utilizando esa web. ¿Sí? Es decir, cómo la vamos a utilizar nosotros, porque también nosotros vamos a consumir el contenido que está en esa web. Entonces, el concepto ese del sitio web que corría y en cierta parte sigue corriendo, pero en forma errónea, de que la web tiene que ser como el gran depósito de toda la información de un proyecto, hoy en día ya no corre más o no tendría que correr más. ¿Por qué? Porque un sitio web hace 10 años era la única, casi exclusiva, herramienta digital que nosotros teníamos. Como usuarios ingresábamos a un sitio web e ingresábamos a través de una dirección que a nosotros se nos brindaba, que es el www. Hoy en día, y de acuerdo a los datos que nosotros siempre manejamos con respecto a los diferentes sitios web, sabemos que la gente, que los usuarios ingresan a nuestro sitio web por otras herramientas digitales que son satelitales. Y de ahí estoy hablando particularmente de lo que son las redes sociales y también estoy hablando de lo que es Google, que todos los utilizamos en el día a día.
Entonces, desconocer eso y empezar a crear un sitio web no teniendo en cuenta que hoy gran parte del tráfico, gran parte de las visitas que nosotros tenemos en un sitio web vienen desde esas herramientas satelitales, es no considerar y no contemplar cuál es el fin, cuál es el objetivo principal de un sitio web. Por eso es que nosotros, al momento de elaborar y de poner en funcionamiento y de crear un sitio web, tenemos que sí o sí hacer el ejercicio como que nosotros fuéramos a ingresar a ese sitio web como cualquier usuario. ¿Y cuál es nuestra premisa? Hacerle la vida fácil al usuario. ¿Sí? Que una vez que nosotros lo tenemos dentro del sitio web, encuentre la información que está buscando de forma rápida y sencilla. Porque si no logramos ese objetivo, lo que va a suceder, y que todos lo hacemos, es irnos. ¿Sí? Siempre tenemos esa libertad de apretar la cruz e irnos del sitio web. Por eso insisto de que cuando uno hoy empieza a cranear el desarrollo y el diseño de un sitio web, tiene que sí o sí ponerse en el lugar del usuario y además de eso, contemplar de que el usuario va a venir por lo general, les diría que un 80%, va a venir desde o una red social o a través de una búsqueda de Google. Y ya va a venir con un objetivo específico. Es decir, ya va a venir o a partir de un llamador, información de interés que vio, por ejemplo, en Instagram o que vio en Facebook y ya va a ir dirigido, por ejemplo, a una sección en particular, o por alguna búsqueda concreta de algo que vio, de un nombre que le interesó, no conoce Grutas del Palacio y googleó qué es lo primero que le va a aparecer. O sea, va a venir desde ahí todo el tráfico que nosotros tenemos en el sitio web. Entonces, una vez, porque no nos olvidemos que son herramientas satelitales a nuestro sitio web, Facebook no nos pertenece a nosotros, Instagram tampoco, Google tampoco, pero cooperan en el tráfico. Lo que es nuestro, ¿qué es? Es el sitio web. Esa es nuestra casa. Es la que nosotros, en definitiva, podemos dominar. Mañana Facebook no existe más y nosotros no podemos hacer nada. Lo mismo con Google. Pero la web sí es la herramienta que es nuestra, que nosotros la podemos administrar, que la podemos cambiar, que la podemos renovar. Es decir, siempre es el concepto de que es nuestra casa. Ahora, sabiendo que en definitiva es nuestra casa, y nosotros invitamos a alguien a nuestra casa, ¿qué es lo que le mostramos? ¿Le mostramos una casa toda desordenada que la persona no encuentra, no entiende nada? ¿O ambientamos nuestra casa, dividimos la casa y se la mostramos de tal forma que capte la atención del usuario? Y otro aspecto que nosotros siempre, y hoy en día les diría que eso es vital, es la usabilidad del sitio web. Yo acá no voy a entrar en términos técnicos porque no tiene sentido. Pero la usabilidad es que si una persona ingresa a un sitio web desde acá, desde una laptop, la pueda ver bien. Y si ingresa desde un móvil, desde un celular, también la pueda ver bien. Es decir, que esa web se adapte a los distintos dispositivos por donde puede llegar a navegar un usuario. Fundamentalmente y vitalmente en el móvil. ¿Sí? O sea, vuelvo a las cifras que son generales para la gran mayoría de los sitios web, así como les dije que gran porcentaje del tráfico que nosotros hoy en día tenemos hacia un sitio web proviene de redes sociales y proviene de Google, gran parte del porcentaje de los usuarios que ingresan a nuestro sitio web lo hacen desde un celular. ¿Sí? Lo hacen desde la pantallita chica, desde un móvil. Entonces la web sí o sí se tiene que adaptar y tiene que estar pensada para que el usuario cuando ingrese pueda navegar, pueda recorrer nuestra casa de la forma más sencilla posible. ¿Sí? Son cosas que parecen, y cuando uno las plantea, como muy evidentes. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de poder visitar sitios web, ¿sí? Y más en este caso, que están vinculados con todo lo que es a nivel turismo, vamos a ver las fallas que hay en todos los sitios web y también en la funcionalidad. Porque vuelvo a lo mismo, si uno quiere viajar a tal lugar o quiere conocer tal lugar, va a querer ingresar a un sitio web que le haga la vida fácil, que le dé la información que uno está buscando
¿sí? Y que capaz que ahí no está toda la información, pero sí le doy las herramientas para que pueda, las formas de comunicación para que pueda ampliar esa información. Y ahí entra en juego otra área que obviamente ya ahí tiene que ver con la organización a nivel general, de que, bueno, cuando alguien nos consulta algo a través de la red o a través de una red social, cómo es la capacidad de respuesta que nosotros tenemos ante esa consulta puntual, ¿sí? Hechas esas aclaraciones, acá ustedes tienen la web, que obviamente yo lo que les voy a dar es un pantallazo a nivel general de lo que es la portada, y después ustedes desde su móvil, si quieren, pueden ingresar a visitarlo. ¿Qué fue lo que hicimos y qué fue lo que nos planteamos como primordial cuando empezamos a trabajarla? Bueno, que creíamos que el impacto visual en este caso de este tipo de sitio web es fundamental, ¿sí? Estamos hablando de diferentes lugares que la gente puede llegar a conocer o que conoce, entonces creemos que es una web que tiene que pasar mucho por el efecto visual. Y ahí enlazo un poco con lo que les decía hoy. ¿Por qué el hecho de hacer hincapié en lo visual? Porque estamos en una sociedad en donde lo visual es muy importante. Nos manejamos en base a imágenes. Nuestra atención es captada generalmente a través de imágenes. Cuando nosotros navegamos y utilizamos diferentes sitios web, más allá de la información que veamos, el primer impacto que nosotros siempre tenemos por lo general es visual. Entonces, en este tipo de sitios web consideramos que el impacto visual al momento de ingresar al mismo era muy importante. Obviamente que ese impacto visual y esa convocatoria a la imagen se puede hacer a partir de las fotografías que a nosotros nos fueron brindadas, porque si no, ese recurso obviamente no se podría llegar a utilizar. Si ustedes después van navegando a través del sitio web, van a ver que tiene otras secciones y ya directamente vamos a ver cómo es la presentación de los distintos geositios, ¿sí? Acá había como una disyuntiva, porque es verdad que este sitio web tiene, como les dije al inicio, mucha información. Pero también tiene todo lo otro, obviamente que tiene que ver con los geositios y que es lo que puede convocar la atención del usuario. Entonces, ¿a qué le damos prioridad? A un usuario que, por ejemplo, pueda llegar a ser serrana, ¿sí? Que ingrese al sitio web o que pueda llegar a ser cualquier organizador de los que están presentes acá, y que ingrese al sitio y diga, está toda la información que yo quería, está todo actualizado, o le damos prioridad a alguien que verdaderamente quiere conocer los geositios. Contemplamos los dos, porque creo que es necesario contemplar las dos áreas y las dos perspectivas. Pero en principio, creemos que lo más importante es que la persona ya cuando ingrese al sitio web pueda tener un pantallazo general de lo que es el sitio web. Acá se me fue, no sé. Espera. A ver si aparece ahí, ya va. A ver si puedes venir, Agustín. Les decía que la idea era contemplar y tener en cuenta esos dos factores. Uno, lo que es el nivel de información, y el segundo, contemplar de alguien que puede llegar a tener interés en conocer los geositios y poder visitarlos. Por eso, ahí está. En primera instancia, o sea, si bien está el impacto visual de las imágenes, después ya va directamente a los diferentes geositios, que si ustedes hacen clic, obviamente va a tener la información de cada uno de los geositios y la posibilidad de establecer contacto a través de alguna consulta, que obviamente eso después se coordina con la parte organizativa, por si alguien quiere obtener mayor información, ¿sí? Ustedes si van navegando por cada uno de los geositios, obtiene protagonismo la imagen en cualquiera de ellos, y pueden hacer clic e ingresan y está la información. Si sigo bajando, y acá hay algo que les quiero mostrar,
porque tiene vinculación con lo que estábamos diciendo. Le agregamos, le sumamos esto, que la idea es que tenga bastante dinamismo, en el sentido de vive tu experiencia. Vuelvo a lo que decíamos, cuando uno ingresa a un sitio web, trata de hacerle la vida fácil a quien ingresa al sitio web, porque por algo ingresó para obtener mayor información. Entonces, creo que también en este caso, en este portal, es muy loable de que, más allá de que la persona pueda llegar a conocer, a ingresar al sitio web para conocer un geositio en particular, también la web sea una herramienta como para facilitarle la vida en el sentido de decir, bueno, si querés conocer tal geositio, estas son las acciones que también puedes llevar adelante en ese geositio. Por eso está dividido en dos partes, o sea, el geositio a nivel general, que era lo que veíamos más arriba, y después ya dividido por Vive tu experiencia, en donde obviamente en Vive tu experiencia son todas experiencias que tienen que ver con los geositios, pero ya orientamos la información, ¿sí? Ya no está la información directamente de lo que son cada uno de los geositios, sino que aportamos desde lo que puede llegar a ser, de lo que puede llegar a ser la experiencia de cada usuario en ese geositio. Y ya le decimos qué es lo que podría llegar a ser conociendo ese geositio. Y tiene una vinculación, tiene una apariencia desde lo visual muy... trata de asimilarse lo más posible a lo que es Instagram. Por el lado de los corazoncitos, para los que son usuarios de Instagram, trata de asimilarse en ese sentido. O sea, la imagen como protagonista, el corazoncito como para dar el me gusta de Facebook, pero en este caso para el me encanta de Instagram, y trata de asimilarse en el diseño a eso. ¿Para qué? Para que el usuario sienta, porque creo que ese es un objetivo también que hoy nos tenemos que plantear, que cuando está en la web no es algo totalmente disociado en las redes sociales en las que navega en el día a día. O sea, que lo sienta como afín, porque si no lo va a sentir muy distinto y va a estar siempre mayormente en las redes sociales. Entonces la web, como nuestra casa, también tiene que tratar de asimilarse desde el diseño y asimilarse desde lo que es la usabilidad, es decir, cómo nosotros usamos las redes sociales, porque generalmente nuestro día a día puede llegar a estar en las redes sociales, es decir, navegamos. Si miramos cuánto navegamos en Internet en el día, nos vamos a dar cuenta a veces que un 70% de la navegación estuvimos en redes sociales. Entonces se busca ese objetivo, de que cuando el usuario ingresa a la web, encuentre esa vinculación y no lo encuentre como algo totalmente distinto a las herramientas que hoy está utilizando con mayor frecuencia. Y después, obviamente, como les dije, no les voy a dar todo el detalle, ingresar a las secciones y demás, después ustedes lo pueden hacer. Acá ya tiene un apelativo importante para que la persona, o sea, una vez que sigue viendo la información de los diferentes geositios y demás, ya hay un apelativo para que ingrese a las redes sociales. Y acá aparece la parte de información, que también es necesaria, que hoy decíamos, ¿sí? Para que existan noticias de lo que se quiera comunicar, ¿sí? Y acá también destacado sobre diferentes acciones que se llevan adelante por parte de lo que es el geoparque a nivel general, tanto lo que es el sello de la tierra del geoparque o lo que ellos estaban mencionando recién de la guía de turismo educativo, en donde ustedes pueden descargarla directamente, ¿sí? Eso es a todo nivel de general. Y después, a lo último, un apelativo para que este formulario ustedes también lo encuentran en las diferentes secciones cuando ingresan a cada uno de los geositios. Pero, para terminar ya, quiero volver a hacer hincapié en esto. Ustedes lo pueden navegar tranquilamente. Quiero cerrar con hacer hincapié en el tema de lo que es la importancia y la función que el sitio web hoy en día debe tener a los efectos de este caso en particular y de todo, ¿sí? La web es la casa, las otras son las herramientas satelitales que nosotros llevamos el tráfico hacia esa web. Por lo tanto, es muy importante que esta web, ¿sí? Si bien nosotros la estamos viendo de esta forma, podamos
jugar con actualizarlo, o sea, con darle cierto dinamismo. ¿En qué va el dinamismo? Bueno, en cambiar muchas veces capaz el orden de los geositios. Es decir, que si yo ingresé capaz esta semana, ingreso la semana que viene y ya veo un cambio, veo que algo cambió. Y no que me pase como nos puede llegar a suceder muchas veces en una web, de que ingresamos hoy y volvemos a ingresar en un año y la información es la misma. Y además, acentuada por el área que yo les mencionaba de noticias, que está más abajo, y que eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta, de que cuando la persona ingrese, por lo menos vea una noticia, una novedad de hace un mes. Porque les pasa a ustedes y nos pasa a nosotros. Si nosotros ingresamos a algo y dice última actualización 2017, eso obviamente ya nos da la sensación de abandono. Por más que el resto de la información esté actualizada. Pero hay algo que ahí que no se actualizó y a primera vista de lo que es nuestro impacto y nuestra navegación en la web, ¿sí?, nos puede dar la sensación de que está abandonado. Y por lo tanto, si estábamos hablando de que el concepto de que el sitio web es nuestra casa, nos da la sensación como de una casa abandonada, ¿sí? Así que para cerrar los conceptos que yo les dije, ¿en qué nos basamos nosotros? En pensar en ponernos como usuario. Ese es el objetivo central. Si nosotros vamos a ingresar a una web, ¿qué es lo que nos gustaría encontrar? Y que nos hagan la vida fácil para encontrar la información que queremos ahí, o por lo menos que estén las herramientas de comunicación para ponernos en contacto, ¿sí?, en este caso con los organizadores, para que nos brinden mayor información. Y la adaptación de la web a los diferentes dispositivos, particularmente en lo que se refiere a los móviles, porque desde ahí va a venir gran parte del tráfico web que nosotros tenemos en el sitio web. Así que ustedes pueden ingresar desde sus móviles y espero que les guste. Gracias. Gracias, Diego. Y bueno, realmente creo que hay mucho para compartir, para revisar, para que podamos conocer más de esta web. Y acá creo que también Diego hacía mención, pero yo lo quiero retomar, al tema de las fotografías. Es decir, y acá también reconocer y agradecer tanto a la oficina de prensa de la Intendencia como a la oficina de turismo, como hasta las propias autoridades que muchas veces nos facilitaron las fotos. Y también aquí creo que es otro de los aspectos, si bien hoy hablábamos de la devolución de la guía y de este interés que nosotros tenemos en recibir comentarios, creo que también acá va a ser interesante de que bueno, en estos cambios en los que Diego mencionaba de las fotografías, también podamos contar con fotografías de fotógrafos del departamento, que los hay y muy buenos, y que también seguramente van a aportar en este sentido. Creo que por nuestra parte es todo. Agradecemos la oportunidad y la instancia de presentación de estas dos herramientas. Y bueno, ojalá que los docentes, las docentes, las familias que se comiencen a acercar al Geoparque hagan realmente un uso vivencial de las herramientas, visitando el lugar y descubriéndolo.